te voy a preguntar directamente, ¿por qué crees que han echado a Xabi Alonso? ¿Cuál es tu opinión? Absoluto shock, la verdad. Bueno, yo igual que tú estaba en casa librando y van a empezar a llegar mensajes y alertas por todas partes y digo, ¿qué ha pasado? Y se han empezado a suceder las noticias. Sinceramente, no llego a entender lo que haya sido hoy. Yo entiendo que debe de haber alguna razón, algo que ocurriese ayer después del partido, alguna reflexión que hiciese Xavi, porque lo que se respiraba no era que fuese a ocurrir algo así, que fuese a haber una decisión tan drástica ni muchísimo menos y la sensación que había con el Real Madrid, con la situación de partido que se había dado, con el resultado, pero también con las sensaciones, con las lesiones que tenía Xabi Alonso y cómo había podido minimizar en parte a Flick. No era tan negativo como una derrota y parecía que era un punto de partida para algo, pero ese punto de partida ha sido para nada porque la decisión ha sido la que ha sido. Sinceramente estamos todos un poco con el teléfono como locos, intentando indagar a ver qué ha ocurrido. Yo creo que algo ha debido de pasar. Yo quiero pensar que ha sido más Xabi Alonso, sinceramente, porque si no, no lo entendería. Si es por parte del club la decisión y ha sido después de lo que se vio ayer, yo creo que esa decisión debería de haberse tomado después del partido contra el Celta. No debería de haberse esperado a una Supercopa donde más o menos el Real Madrid, quieras o no, le gana al Atlético de Madrid, de acuerdo, haciendo un partido bastante más que regulero y perdió contra el Barcelona, plantando cara, etcétera. Pero la situación no era... No es peor de lo que era en aquel día contra el Celta. Ha sido una situación sin Kylian Mbappé, sin centrales, etcétera, etcétera. Muchas lesiones, Taveros. Efectivamente. Entonces es un contexto en el que si algo ha cambiado tiene que ser en la mente de Xabi Alonso, que Xavi haya entendido que no puede enderezar el rumbo, un poco como la decisión que tomó en su día José Antonio Camacho, ¿no? Que entendió que él no era la persona para tripular esta nave y cree que lo más adecuado era dar un paso al lado. Yo quiero pensar que es eso, porque es la manera que tengo de entenderlo. De otra manera, creo que me sorprendería mucho por parte del Real Madrid, sinceramente, porque es una decisión que se debería haber tomado hace tiempo. Bueno, antes de nada, deciros que ya tenemos puesta la encuesta, ¿entiendes? La destitución de Xabi Alonso. En YouTube podéis ir a votar. Sí, era previsible. No me lo esperaba hoy. Deja tu opinión en el chat. Queremos también leeros a vosotros. Y como siempre, pediros, todos los que nos estáis viendo, gracias por escoger Diario As para seguir esta bombazo, esta noticia tremenda de la destitución de Xabi Alonso y del nombramiento de Arbeloa. Ahora vamos a hablar de Arbeloa mucho con una persona que sabe mucho de Arbeloa. Y como siempre os voy a pedir que le deis a like al vídeo y suscribiros que no estéis suscritos, que es la mejor decisión que podéis tomar en vuestra vida. Tavero, desde que le dio a suscribirse al canal del Diario As, le ha ido toda la vida muy bien. Bueno, es más, era un chico que no era tan agraciado y mirad cómo lo que veis ahora. Don Fernando Tavero, llega Álvaro Arbeloa. Yo para mí, evidentemente, entiéndeme, no es la manera en la que a mí me hubiera gustado que llegara Álvaro Arbeloa al Real Madrid. Es verdad que luego la vida te pone en estos bretes, ¿no? Nunca... Los momentos exactos no siempre aparecen y en este caso Arbeloa le llegó de esta manera. Te quiero primero preguntar, ¿por qué crees que el Real Madrid sí ha escogido a Arbeloa y no se ha querido ir fuera a buscar su entrenador? Y luego que nos hables un poco de Arbeloa. ¿Qué podemos esperar de Arbeloa diferente a Xabi Alonso en este Real Madrid? A ver, yo creo que la oportunidad a un entrenador del Castilla siempre llega así. Llegó así con Zidane y no llegó con Raúl, por ejemplo, pero son este tipo de situaciones y de contextos extremos en los que ocurre, ¿no? Es igual que hay la oportunidad al canterano, la oportunidad al Asensio, la oportunidad a Gonzalo. Llegan momentos donde en la primera plantilla hay una necesidad imperiosa y se da el caso que desde el club se tiene mucha confianza desde hace mucho tiempo en el proyecto de Álvaro Arbeloa como entrenador. Entonces eso hace que sea la persona elegida. Ya hacía tiempo que era candidatable, ya antes del Mundial de Clubes, cuando se barajaba la opción de Solari como interino y que Xavi llegase después del torneo norteamericano. Arbeloa llegó a barajarse, había parte del club, de personas importantes del club que lo veían como un nombre factible
para coger el equipo de manera interina en aquel momento. Y ahora, pues, al menos hasta final de temporada, estará al frente del club. El método Arbeloa, honestamente, no es tan diferente en lo futbolístico al método Xabi Alonso primigenio, al Xabi Alonso del Leverkusen que fichó el Real Madrid. Son dos métodos bastante verticales, con bastante carencia por la presión alta, que ha sido tanto el elefante de la habitación, pero que es así, acortar tiempos para llegar lo antes posible al área rival, querer la pelota, dominar. No es un entrenador muy valiente, hasta ahora siempre ha sido un entrenador muy valiente y ha sido un entrenador con una identidad muy marcada, Arbeloa. Ahora el reto es mayúsculo. Cuando hablo de identidad, yo siempre pongo un ejemplo que lleva solo 4 o 5 meses en el Castilla, pero el Castilla arrancó ilusionando en verano. Y tuvo un buen primer partido, ganó el primer partido y luego llegaron 4 derrotas consecutivas. Y yo recuerdo que, hablando un poco también con gente de Valdebebas y tal, había cierta duda, ¿no? Si optaría por cambiar su manera de jugar, si optaría por dejar de ser tan dominante, por blindarse un poco más, por dejar de presionar tanto. También tuvo la lesión de Rachaf Fetal, que cambiaba un poco el diseño que tenía el Castilla de esta temporada y no lo hizo. Arbeloa siguió apostando un poco por lo que es su idea y por lo que creía que era más adecuado con el equipo y con la plantilla, que es una plantilla en la que él ha tenido mucho que ver, porque son chicos a los que ha visto crecer muchos de ellos. Y luego ya llegaron las 5 victorias consecutivas después de aquellas 4 derrotas, cuando el Castilla estaba en descenso, y ya el Castilla, bueno, pues se colocó ahí en esa tercera posición, cuarta posición, de donde no ha salido desde entonces. Sí que es verdad que es un Castilla sin una solidez total. Al final es un Castilla joven que en casa es infalible, es el mejor local. Fuera de casa pena bastante, y ahí está siendo un poco la diferencia. Está teniendo unos problemas similares a los que ha tenido Xavi en el primer equipo, de lesiones, de ausencia de jugadores, etcétera. Pero Arbeloa es un entrenador con mucha personalidad, y luego también yo creo que es importante que es un entrenador que cuenta con la confianza de Florentino Pérez. Es un entrenador que él sabe que tiene ese respaldo, y eso es importante. Hay una imagen, ¿no? Hace 3 años, la generación de Gonzalo, Nico Paz, Jacobo Ramón, que gana el triplete en el Juvenil A, y en el club le puso el Bernabéu, ¿no? Para enseñar a sus joyas, y salieron al centro del campo para que se llevaran una ovación el equipo aquel de Arbeloa. ¿Verdad? Sí, sí. Que los chicos ahí, ese es un recuerdo que tienen muy marcado, ¿no? Y es algo que no es habitual que el Real Madrid haga. Eso también hace ver la confianza que tienen en esa generación, que uno de ellos era Gonzalo, que ya hemos visto lo que ha hecho, Nico Paz, Jacobo Ramón, estamos viendo lo que están haciendo, etcétera. Pero bueno, también en Arbeloa, ¿no? Que era el entrenador y el director de aquella orquesta, que también funcionaba, y el Real Madrid entendió que se tenían que llevar ese premio y se lo dieron. Yo creo que ese es un buen ejemplo de la confianza que se tiene en Arbeloa, no tanto ahora, sino que es algo que viene ya de lejos. Tavero, claro, ahora mucha gente se va a preguntar, porque cuando llegó Xabi Alonso parecía que sí, que la cantera la van a utilizar. Ya extrañaría que el propio entrenador del Castilla, que sube al primer equipo, no tirara de la cantera, sobre todo en esta situación, porque ya no estoy diciendo que el entrenador que sube del primer equipo llega a una situación en la que el equipo, por X razones, se decide ir al entrenador, sino llega a una situación límite, con muchas bajas, con un gran problema en el centro del campo, con un jugador que ahora está emergiendo y haciendo para mí un grandísimo trabajo como es Gonzalo en la delantera. Evidentemente no tenemos la verdad absoluta, pero yo sé que tú conoces bien a Arbeloa. ¿Te defraudaría mucho si ves que Arbeloa no se pone en modo Xabi Alonso con la cantera y no la utiliza como la ha utilizado, como pensamos que puede utilizarla? A ver, yo quiero pensar que algo más sí que la va a utilizar. Pero también te voy a decir una cosa, Taveros, eso no vale porque algo más es fácil, quiero decir. Algo más es muy sencillo, pero hasta ahora Arbeloa ha demostrado ser, como te digo, un entrenador con mucha personalidad, y me consta que en Valdebebas, por cierto, que ha sido un absoluto shock cuando ha llegado la noticia. Por lo menos a todos los que hemos preguntado, se han enterado absolutamente al mismo tiempo que nosotros, cuando han aparecido los comunicados oficiales, y ahí ya han empezado
a llegar un poco las reacciones. Ujú. A mí, yo sí que me espero que se vaya a dar más oportunidades a chicos de la cantera porque es que los conoce mucho. Una cosa es tener buenos informes de ellos y otra cosa es trabajar con ellos día a día. Muchos de ellos son futbolistas que se han formado en el Real Madrid bajo el ala de Arbeloa. El propio Thiago Pitarch es el empujón que necesitaba, digamos, Thiago, se lo dio a Arbeloa cuando estaba en el Juvenil B, ¿no? Subiéndolo ahí al Juvenil A y luego dándole la batuta en el Castilla o a Joan Martínez cuando se le ficha, empieza en Juvenil C, pasa rápido al Juvenil B, pero en cuanto Arbeloa le ve, Juvenil A y luego ya sabemos todo lo que ocurrió con Joan Martínez y bueno, con toda esa generación. Yo sinceramente creo que sí vamos a ver más utilización de la cantera. Sí que me decepcionaría no verla, pero hay que ser un poco cauto también, porque la declaración de intenciones que hizo Xavi con Gonzalo García en el Mundial de Clubes nos invitaba también a pensar que iba a ocurrir algo similar y luego a la hora de la verdad no es tan sencillo tomar ese tipo de decisiones, pero yo creo que es una situación perfecta para que además Arbeloa se ponga esa medalla, que se ponga la medalla de la cantera, porque la situación que tiene el Real Madrid, sobre todo en defensa, también en el centro del campo, pero a mí el tema de las lesiones, el tema de Rüdiger, que está como está, porque no se le da descanso a una rodilla que necesita mucho más descanso del que tiene, hubiera sido muy factible haber probado, haberle dado la oportunidad a algún chaval como Joan. O a otros, si hubiesen querido Valdepeñas, porque Xavi consideraba que Valdepeña, que le probó como lateral izquierdo, como central, le daba más, cualquiera. Hay varios chicos que están ahí preparados para dar ese salto. Y yo creo que Arbeloa sí que va a tener la oportunidad de hacerlo y además es que da la casualidad que empieza un partido como es el de Albacete, en Copa del Rey. Yo creo que eso va a ser también una manera de empezar poniendo los puntos sobre las IES o poniendo las primeras baldosas amarillas del proyecto de Arbeloa, que la verdad que ha cogido a todos por sorpresa por cuándo ha llegado.